Vamos ahora a ocuparnos en el estudio de la palabra de Dios y vamos a leer en San Lucas, capítulo 10, verso 25. Vamos a leer la porción entera. Dice así la palabra de Dios, San Lucas, capítulo 10, verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Para el año 1993, que yo tenía como 3 años, compró papi el primer carro que tenía un Lancer modelo 80 y viajábamos con cierta regularidad a Puerto Plata. Recuerdo que una vez, qué sé yo por qué razones, pero un carro modelo 80, por alguna razón se le descargó la batería y estuvimos en la carretera, a orillas de la carretera, varados, esperando que alguien nos socorriera. No es como ahora que va a pasar seguridad vial, de eso hace muchísimos años. Sí recuerdo perfectamente que se paró una familia en un carro blanco y el carro blanco sacó la batería, nos jompearon, no prendía, hubo que quitar la batería de él, ponerse al carro que teníamos, e incendió el carro y se fue. Lo que salió a relucir en ese aspecto de cosas, imagínense yo con algunos 10 años, yo estaba a los días de la carretera y no te muevas de ahí, si pestaña pierde. Recuerdo que el Señor dijo: no, nosotros somos cristianos. Y han pasado más de 20 años de ese evento. Y yo recuerdo como ahora que ese señor andaba con una señora mayor, su esposa y una hija, creo. Se detuvo a orillas de la carretera y socorrió a un extraño. A una gente que no sabía quién era para nada, que estaban haciendo señas a orilla de la carretera, y con su familia se paró a socorrer ese grupo de personas. Éramos bastantes que íbamos, como 5 o 6, y se paró y nos socorrió. Y de ahí quizás, por el ejemplo de ese señor, pasaron muchísimas cosas después, yo andando con los muchachos, con mis pares de edad, que alguien se quedaba y uno se apeaba y le empujaba el carro, porque el evangélico ayuda al otro. La última ocasión, igual en una planta, en una bomba de gasolina, alguien tratando de cambiar una goma, usted se para y ayudamos a alguien también. Y uno aprovecha la ocasión y le dice: Dios te bendiga o Cristo te ama, porque se sobreentiende que esa actitud de ayudar es de un creyente. Aquí, cuando vemos en la palabra de Dios, vemos que hay un escriba, un sabio de la ley, que está tratando de hacer quedar mal al Señor y al mismo tiempo de justificarse. Y le hace una pregunta al Señor para probarle. Y dice: ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna?
Una pregunta y el Señor le responde con una parábola bien conocida como la del buen samaritano. Y el pastor Timothy Keller hace una serie larga de sermones acerca de esta porción del buen samaritano, pensando en el ejemplo que el Señor Jesucristo utilizó como servicio a otra persona, utilizando la última palabra, una de las últimas palabras de la porción. En el verso 37 dice, Él le dijo, para no decir el samaritano, el que usó ¿de qué? El que usó de misericordia. Y es eso lo que quiero que en esta mañana veamos 3 aspectos simplemente de lo que es usar misericordia para con mi prójimo, usar misericordia para con mi hermano. Y el primer aspecto que quiero que veamos es que tener misericordia y servir al prójimo es señal de un nuevo nacimiento. La misericordia en sí hacia la gran gama de necesidades humanas que tenemos a nuestro alrededor, donde compartimos con personas, es esencial del cristianismo. Es inherente del creyente tener misericordia. La misma, tener misericordia, sirve como prueba de la autenticidad de nuestra fe. No es una opción más, sino la señal inequívoca de que una fe verdadera es una vida dedicada a las labores del servicio. Una de las pruebas palpables del amor cristiano es el servicio de misericordia. Cuando vemos a una persona alrededor nuestro con alguna necesidad, suplirla, aunque esto conlleve algún gasto económico. Ya nadie está usando su dinero, usando sus bienes materiales para suplir la necesidad de un tercero. La respuesta segura de cualquier persona sería, ¿y por qué yo tengo que darte lo mío? Usted está grande, trabaje. En Proverbios, a la luz de todas las escrituras, lo vemos, y en Proverbios vemos que el que ignora la necesidad del pobre se le cuenta como pecado. Y nosotros como creyentes sabemos que hemos crecido con un enunciado que lo conocemos perfectamente, que es tomado de Proverbios. El Proverbio capítulo 19, verso 17, dice, a Jehová presta el que da, a Jehová presta el que da al pobre. Imagínense qué tan emblemático es el hecho de dar a una persona necesitada o usar de misericordia de cualquier aspecto con una persona que necesita, que nosotros sabemos la historia de la señora multimillonaria que solamente tiene un heredero, es su sobrino, y cuando ella lo trata tan bien, ese sobrino la trata tan bien a ella no sabe si es porque ella es una vieja y es muy adinerada, y lo que hace es que se disfraza de una indigente y va al frente de la casa de su sobrino. Cuando el sobrino sale, ella le pide algo y él la saca con el más vil de los maltratos. ¿Qué usted cree que va a hacer esa señora con su herencia? ¿Se la dejará a su sobrino que la trata tan bien? No, en ninguna manera. Timothy Keller, que les mencionaba de inicio, hace la comparación con nosotros. Nosotros vivimos todo el tiempo frente al Señor y lo llamamos Señor y lo adoramos y le alabamos y lo engrandecemos, nuestro poderoso Señor. Pero cuando estamos frente a una persona necesitada, ¿cuál es el trato? Dios también, mi querido hermano, se enoja cuando a Él lo tratamos de una forma y al necesitado lo tratamos de una forma muy, muy diferente. Es por eso que cito a Robert Murray en su sermón sobre San Mateo capítulo 25, que lo presentó hace más de 150 años, y dice, hablando a los hermanos de su congregación, ustedes tienen mucho dinero, construyen casas, ven de lejos a los pobres, suspiran por sus necesidades, pero no van. Cristo no les podrá decir en el día del juicio, vengan benditos de mi Padre. Oh, amigos míos, dice Murray, disfruten su dinero, sáquenle provecho, no den nada de dinero, disfruten el máximo y lo más rápido que puedan, porque les digo desde ya que serán mendigos en la eternidad. Eso es
Murray hablando a su iglesia hace 150 años. ¿Será esa nuestra condición? Él decía, me temo que muchos que me escuchan saben que no son cristianos porque no les gusta dar. Dar generosamente y no a regañadientes se requiere un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. No es simplemente dar y ayudar porque la palabra de Dios nos manda. No es un mandato exclusivo del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo los mensajes de el hermano Amaury de Ruth? Que él señalaba la era, cómo se recogían las espigas. Y él hacía el señalamiento que en la ley mosaica, cuando tú estabas recogiendo, no te podías devolver a rebuscar lo último que quedaba. ¿Por qué? Porque ese rebusco, ¿a quién le pertenecía? A los pobres, a las viudas. No podías devolverte. Aún a los esclavos, cuando se liberaba, el esclavo que se liberaba en el año de la remisión, no se mandaba con la mano vacía, se le daba algo también. Desde el principio fue así. Eso es lo que Dios ha establecido. En el libro que se denota más antiguo de todas las escrituras, Job, él mismo se denomina, fui padre de los necesitados. De manera tal que no es un mandato nuevo, sino que sabemos a la luz de las escrituras que la misericordia hacia los pobres es una evidencia de verdadero compromiso de un corazón que ha creído en Cristo. Ahora, en segundo lugar, ese corazón que ha creído en Cristo necesita un cambio de actitud. Ese corazón que ha creído en Cristo necesita un cambio de actitud. Fíjese que en la porción del buen samaritano, el Señor se está exponiendo a alguien que se cree miserable o se cree justo. Es un escriba, ¿cómo se cree? Justo. La pregunta que hizo fue para probarle. ¿Y el Señor qué quiere? El Señor quiere que él se dé cuenta de su miseria espiritual. ¿Recuerdan cuando vimos las bienaventuranzas? Que hay una que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando Juan Antonio hacía el señalamiento, ¿en qué consistía esa pobreza espiritual? No es sino darse cuenta de su propia bancarrota, de no tener nada con qué presentarse delante del Señor y no considerarse para nada autosuficiente. Y cuando nosotros espiritualmente nos consideramos sin nada, entonces es que empezamos a ver algo en la presencia del Señor. Y el evangelio de la gracia de Jesucristo tiene dos efectos principales en la vida de esa persona que ha nacido de nuevo. En primer lugar, se compadece incluso de los más ingratos y difíciles de tratar. Cuando vemos la parábola del buen samaritano, el samaritano es a un judío que está ayudando. Y el Señor hace el señalamiento tratando de poner lo más opuesto posible. Y hoy yo leo las escrituras y usted está ahí sentado y dice, bueno, este sermón está bastante fácil de poner en práctica. Ayudar al prójimo. No está fácil eso. Más fácil servir al prójimo, utilizar todo lo que tengo en mi alcance para ayudar al prójimo. Pero ¿qué pasa? Cuando ese prójimo es una prostituta, un alcohólico, un drogadicto, un ladrón. Ustedes saben que en mi casa yo soy un preso de confianza y yo hago lo que me da la gana después que obedezco a mi mujer. Y el domingo mi esposa dijo que no iba a hacer cena y yo me estaba muriendo del hambre. Y yo le pregunté, ¿y tú no tienes hambre? Y ella me dijo, yo tengo hambre, pero no voy a hacer cena. Digo, oh, qué bien. Como niño obediente, iba a la para donde mami, pero ya estaban Elizabeth y Eunice, habían acabado con todo. Y me fui a comprar una yaroa. Compré 2 yaroas. Comprar una yaroa en Pedro Brand supone un esfuerzo mayor, significativo, porque usted dura como 45 minutos entre borrachos, delincuentes, esperando que le hagan la yaroa. Y yo ahí estoy parado como el más mejor de los esposos, esperando mi yaroa, porque si llego sin nada a mi casa, usted sabe que hay problemas. Mi mujer es más grande que yo.
Y en lo que espero, llega una joven de la comunidad, una joven que por el aspecto y lo que estaba realizando esa hora de la noche, debe dedicarse a la prostitución. Y por mi nombre me dice: Samuel, yo tengo hambre. Cuando la susodicha prostituta se acerca a un joven de 30 y algo de años y le llama por su nombre, todo el que está ahí mira para el lado así. Ah, pues lo conoce. Varón, hay problemas. Entonces usted sabe que a la gente no te conoce. La gente no te conoce a una cosa mala. De una vez dicen: yo veo al hijo del Pidio ahí arriba, ese delincuentazo, un hombre tan serio y belki. Ay, Jesús, tan malo que le salió ese muchacho. Entonces yo, movido a misericordia con mi amiga, porque yo la conozco bien, ella siempre ha sido medio, pero yo le digo a la joven: hazme el favor, dámele una yaroa, cóbratelo de ahí. Cuando yo le pagué la yaroa, ahí fue que la gente me miró raro. Ya, pues la conoce. Dame una yaroa, págale una yaroa y una Coca-Cola también. Ah, pues usted sabe lo que me dijo la joven. Me dijo: no, yo no como yaroa. Entonces, ahí es donde entra el punto del creyente en Cristo Jesús y el que yo quiero señalarle. En ese momento tú dices: no, Señor, ya yo cumplí con la ley tuya. Ya yo le ofrecí la yaroa y no la quiere. Tú lo quieres una buena ladrona. Me dio deseo de decirle: tú quieres que te dé los cuartos, ¿verdad que sí? Para bebértelo y fumártelo. El Señor no nos está llamando a nosotros a saber qué va a hacer con el dinero. No es que yo le voy a dar, tampoco fue que le di los cuartos. Ella me dijo: pues dame un sándwich. Yo le dije: pues cóbrate un sándwich. Y me salió la mitad del precio, hasta me convino. Pero ¿qué pasa? Hay tu hermano en Cristo que viene donde ti. Y lo voy a decir del fondo de mi corazón. Necesitando. Tú no tienes que ver: pero es que él necesita ahora, pero es que no se manejan. Es que él come con arroz, con pollo todos los días, que coma con huevo. ¿Por qué es que él come con arroz todo? ¿Por qué tiene que comer con pollo todos los días? Ni yo, que tengo el dinero, como con pollo todos los días. El Señor no te está llamando a ti a la administración el día que tu hermano te necesita. El día que el difícil te necesita, ese día que el Señor quiere que tú seas misericordioso. ¿Por qué? Porque yo a Jenny y a Tonga le presto todo lo que ellos quieran. Porque Jenny es gerente de banco y Tonga vive vendiendo cajas todos los días. Al hermano Ángel yo le quiero prestar también. Claro. Señor, líbrame. A Eunice también yo le quiero prestar todos los días. Al que yo no le quiero prestar es a Ale y a Joan, que están en mala. A eso no. A eso yo no le quiero prestar. Dice el pastor que escribe la mayoría, Andrés Walker, la mayoría de libros de finanzas que nosotros leemos: cuando un hermano me pide dinero prestado, yo le digo: hermano, cuando le entrego el dinero, dame un abrazo grande. ¿Y por qué? Porque sé que más nunca me vuelvo a abrazar hasta que lo vea en el cielo. Entonces, el Señor no te está llamando a prestar ayuda al que es fácil. El Señor te está llamando a que aún a los ingratos, a los difíciles, a esos que tienen necesidad, tú debes ayudar. Tú sabes, hermano, que aunque no has estado físicamente en la condición del alcohólico, de la prostituta, del drogadicto, tú y yo, si no estamos así, es por una sola razón. ¿Cuál es? La gracia de nuestro Señor. Véase en el espejo, hermano, hermana, la necesidad de ese pobre, de ese drogadicto, del desaliñado. Tenemos todos la misma capacidad pecaminosa. Todos estamos depravados totalmente. Si no hemos llegado a un extremo y no hemos tocado fondo también de la necesidad económica, es porque el Señor en su misericordia lo ha permitido. Y yo sé que usted se preguntará con la misma interrogante que le hicieran a Jonathan Edwards: ¿debo ayudar a una persona que llegó a su condición por su propio pecado? Y yo voy a responder nada más y nada menos que literalmente lo que dijo Jonathan Edwards.
Aun si son pobres por su pereza y autocomplacencia, eso no elimina nuestra obligación de socorrerlos, a menos que continúen en sus vicios. Si el hermano en Cristo, si el necesitado, si su vecino que no es creyente necesita de usted, el Señor lo está llamando a ayudarle. El Señor está llamando a obrar con misericordia, a servirle más allá de la percepción que usted tiene. El mandato del Señor es a servir y a ayudar, no a juzgar la condición del hermano. Si no servimos, actuaríamos muy contrario a lo que el Señor nos enseñó, amarnos unos a otros. Un creyente bien sabe que las misericordias del Señor no son por el mérito, porque si no, nosotros no fuéramos objetos de la misericordia de Él. Dios extiende su misericordia a los ingratos y malvados. Si así lo hacemos, entonces nos estamos pareciendo a nuestro Padre Celestial. El servir y usar misericordia tiene siempre la misma motivación, empuje y lógica. ¿Cuál es? La gracia de nuestro Señor. El segundo efecto que produce la gracia transformadora y que cambia el corazón es una generosidad espontánea. Vamos a fijarnos en la historia nueva vez. En el verso 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano, según su raza, según su condición, no tenía ningún acuerdo social, no tenía ninguna motivación para ayudar a un judío, no tenía ni siquiera ningún mandato religioso. Recuerde, no eran los samaritanos que veían con desdén y desde arriba a los judíos, era todo lo contrario. Eran los judíos que veían como despreciables a los samaritanos. ¿Recuerdan el relato del Señor con la mujer samaritana? El Señor estaba denigrando a lo sumo, hablando con una mujer y samaritana, o con una samaritana y mujer, que no se sabe qué era peor en el contexto histórico en el que se desarrollaba. Y ese samaritano, que era objeto del desdén del judío, es que ve al judío tirado y sin ton ni son, sin ninguna razón, sin ninguna justificación, se detiene en la parábola que narra el Señor. Nadie ni siquiera pasaba por la mente de que un samaritano se iba a detener a ayudar a un judío. Igual nosotros. Dios nos ordena que seamos misericordiosos, pero la misericordia y nuestro servicio a los demás debe surgir como una generosidad espontánea, desbordante y no una obligación para nosotros. Nuestro servicio no debe limitarse a lo meramente económico. Cualquier otro aspecto de la vida también está incluido. Fíjese que el samaritano, en la parábola que el Señor nos narra, no lo cargó y lo llevó al mesón y pagó el dinero. Toma, cuídamelo. No, vamos a leerlo detenidamente y vamos a verlo en las Escrituras. Dice, 34. Y acercándose, lo primero que hizo fue vendó sus heridas. Número 2, echándoles aceite y vino y poniéndole en donde, en su cabalgadura, se apió, caminó y lo montó a él. Lo llevó al mesón y ¿qué hizo? Y cuidó de él. Nosotros no solamente podemos servir con el aspecto económico, porque si no, los jóvenes de aquí que no trabajan, que no tienen nada, ¿no están llamados a servir? Aquellos que están en una condición inferior económicamente, Samuel, ese llamado será para el que tiene cuarto, porque el que no tiene, las Escrituras, el Señor se equivocó poniendo eso así. Ese sermón no debe ser genérico para todo el mundo, porque el que no tiene nada, serán Zair y Ronald que van a ayudar a los otros, pero ¿y los otros? No depende para nada de nuestra posición económica. Un ejemplo palpable de ello son los macedonios.
No eran de una clase social más alta cuando el apóstol Pablo habla de ellos, cómo se desbordaron en ayuda para los hermanos de Jerusalén. Ellos eran inferiores en estatus social y económico que los hermanos de Jerusalén. Pero cuando los de Jerusalén los necesitaron, ¿qué dice el apóstol Pablo? En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en generosidad. Hermano querido, tu tiempo, tu fuerza, tu inteligencia, tu talento, tu trabajo, tu dinero, tus oraciones, cada cosa, cada bien material te es útil para ayudar a tu hermano. Te es útil para ayudar al pobre que está al lado tuyo. Es injusto y pecaminoso que tú tengas 400 pantalones, 500 faldas, 800 blusas, 400 carros y tu hermano no tenga nada. Dios, ese que te salvó, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti, espera que como Él obró con gracia a tu favor, tú obres con gracia en favor de tu hermano. Con lo que tienes, con lo que el Señor te ha dado. Tus talentos, tu dinero, lo que tengas. A mí tú me puedes engañar. A tu pareja tú puedes decir, no, porque que yo no tengo ropa. Pero al Señor no. Ay, Señor, es que yo no puedo. El Señor sabe que tú sí puedes. Cuando el Señor te pregunte por la necesidad de tu hermano, pero acá hay fulano, estaba pasando hambre contigo ahí, ¿qué tú le vas a decir al Señor? ¿Vas a responder como Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Ese era su problema, Señor, no el mío. Mis hijos tenían provisión, eran lo de él que no tenía. Tú me diste fue mis hijos. Cada cosa que el Señor nos ha dado, cada cosa que el Señor nos ha dado por su gracia y su misericordia, el Señor espera que de igual manera nosotros obremos con gracia y con misericordia, no solo con mis hermanos en Cristo de la iglesia, sino con todos los que me rodean. Es la gracia de Dios que hace que Cristo sea precioso para nosotros, hermanos. Es la razón por la cual nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo debe llegar a ser insignificante y que nuestra felicidad esté en Cristo. Que nuestras cosas materiales sean para servir y exaltar al Señor y no para un beneficio y guardarlas para mí mismo. Te pregunto, hermano, para concluir, 2 preguntas para concluir. Primera, ¿qué necesidades cubriré y a quiénes? ¿Cuál es el orden establecido? Vamos a ir a las Escrituras nuevamente. Cuando el Señor señala y está en su parábola narrando, dice en el verso 31, aconteció que descendió primero, ¿quién? Un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, posteriormente, ¿qué pasó? Un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Esa es la primera pregunta que vamos a responder, la última que hicimos. ¿A quién debo ayudar primero? A la familia. A la familia como núcleo primero. Las necesidades en tu familia primero. Tus padres, tus hijos, tus hermanas. Es desdeñoso, aún en la sociedad que no es de creyentes, secular, impía, que no han nacido de nuevo, ver a un hijo con toda la de la ley y su madre pasando trabajo. A un hombre que gasta todo en la calle y en su casa con necesidad. Mami utiliza una frase medio, no sé, pero yo nada más se lo he escuchado a ella. Ella dice, luz en la calle y tiniebla en la casa. Algo así.
Estamos llamados primero a nuestros hermanos en Cristo en la iglesia y luego a hacernos extensivos hacia todos los demás. Recuerdan lo que dice la palabra de Dios. El que ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo? No oigo. Recuerda que el primer punto, no mora el amor de Dios en él. En segundo lugar, ¿qué necesidad descubriré? El pecado ha dañado todos los aspectos de la vida del ser humano. En primer lugar, desde la caída, el ser humano lo primero que pierde por el pecado es la comunión ¿con quién? Con Dios. Segundo, ya empieza a creerse autosuficiente, tiene vergüenza con él mismo, tiene inconvenientes por su naturaleza pecaminosa. En tercer lugar, con la sociedad. Y en cuarto lugar, también sufre las posesiones materiales. De manera tal que tenemos dos aspectos de la vida del ser humano. Uno, su relación con Dios y sus necesidades inherentes a la persona. Y en segundo lugar, aquellas que son necesidades físicas y palpables. Estamos llamados a primero presentar a Cristo con el Evangelio de Jesucristo. Que ellos puedan creer. Pero ¿qué pasa? Esa es la parte que a todos nos gusta. ¿Tiene necesidad? Voy a aconsejarlo, a orar con él. ¿Resulta de algún impacto para el que no es creyente que un hermano en Cristo le predique a alguien en necesidad? No. Lo que resulta impactante y conmueve es ver al creyente suplir las necesidades teológicas, fisiológicas también, pero las necesidades físicas palpables también. Cuando ven a los cristianos alimentar a los hambrientos, consolar al que sufre, apoyar a los débiles y ven nuestro servicio, por medio de eso podemos ablandar el corazón para luego presentar a Cristo. Si queremos ser como Cristo, querido hermano, significa olvidarnos de nosotros y preocuparnos por los demás. Algún hermano podría molestarse y decir que un creyente verdadero no necesariamente es generoso, porque conocemos muchos creyentes que no son generosos. Pero déjame decirte, hermano, cada creyente sabe que tiene esa necesidad de ser generoso, de ayudar al prójimo, que siempre hay alguien que necesite más que él. Solo necesita predicarse. Refiero a la frase del cantautor colombiano Santiago Benavides y dice: la religión puede ser muy bonita y de buen modo, pero es fachada del demonio si no lleva al sacrificio para servir a otro. El creyente verdadero solo necesita tocar el botón de la sensibilidad. Nosotros como iglesia, como hermanos cada uno, tenemos que ser sensibles a la necesidad del otro. Llevar la palabra de Dios, pero también llevar ayuda. Dar al necesitado, extender la mano, es el llamado que tenemos del Señor. No seas como Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sino que hoy el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón y tú puedas decir: yo sí voy a dar generosamente. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias porque nos podemos acercar a ella y ver lo que tú tienes con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, a ser generosos, bondadosos con los de afuera, pero primero con la familia de la fe. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe y no permita, Señor, que de ninguna manera podamos cerrar nuestro corazón hacia aquel que nos necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.